Por lo general, en las enfermedades de tipo como el cáncer, siempre todo tiene que ver con la mamá. Siempre Hellinger decía que el cáncer es consecuencia de no haber tomado a los padres. Y después agregamos, obviamente, como hicimos recién, ¿no? Un representante para la enfermedad. Y ahí empezamos a ver las señales. O sea, por ejemplo, ¿hacia dónde mira el cliente? ¿Mira a su enfermedad? ¿Qué está mirando? Mira, en el caso de Aurora, bueno, miraba al miedo más que al pecho duro. La que más miraba al pecho duro era la mamá, ¿no? Provienen de aquellas personas cuya reacción respecto al representante de la enfermedad es la más evidente. ¿Qué eligió Aurora como representante? Una mujer. O sea, algo que representa lo femenino, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que ella estaba transitando, ¿no? Hellinger dice que siempre los enfermos de cáncer tienen una actitud soberbia frente a los padres, frente al destino de algún miembro de la familia. Es como una actitud soberbia ante la vida. Y se manifiesta a través del odio, la ira, la idea de que uno podría mitigar el destino de otro mediante esto que llamamos la expiación, padeciéndolo yo. Por eso es tan importante colocar a la madre en toda enfermedad, más que nada de este tipo, de las que relacionadas con los tumores, el cáncer y todo eso. No puede faltar la mamá, ¿no? ¿Y qué le va a decir? Vamos a imaginar que esta es la niña, esta es la enfermedad, esta es la mamá. Querida mamá, ahora asiento. Asiento no es lo mismo que acepto. Tengo lo más importante y ahora lo tomo. Fíjense que cuando yo le dije a Aurora, decí algo que sientas hacia tu mamá, y ella le quiso agradecer por la vida. A veces podemos dejar que el cliente diga la frase, porque es que ellos mismos saben lo que necesitan pronunciar, ¿no? Ahora lo tomo y lo protejo y lo respeto cuidándome bien. O podemos hacer el movimiento, ¿no? De como en este caso, ya que esto estaba vinculado con el dolor de la enfermedad de su mamá, pedirle a mamá que lo lleve con ella para nosotros poder mirar hacia la vida. A veces los hijos también enferman en un sistema justamente porque hay una relación conflictiva entre los papás y a veces los hijos para, digamos, a ver cómo explicar, eh, bueno, con ese amor ciego, ¿no? De creyendo que pueden salvar a sus papás y arreglar esta relación, bueno, enferman bueno, llaman la atención de alguna manera, y cuando ven que no pueden solucionarlo, se enfadan con sus padres, se retiran con ira. Eso Hellinger le llamó esa actitud arrogante y soberbia ante los padres, ¿no? Estos hijos que se quedan mirando a los padres como diciendo, ustedes tienen que ser así, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que mejorar. Fíjense en que es muy común la tendencia. Bueno, las que tenemos hijos lo vivimos.
Siempre estamos equivocados, siempre estamos viendo cosas que no son, hacemos todo mal. Bueno, los juicios, otro chimuchi. Yo le digo el pasar la factura, ¿no? Le hacen una lista larga a los hijos, te dan todos los errores. Pero quizás nosotros también lo hicimos con nuestros padres. Y eso es lo que tenemos que observar, no para culparnos, sino para justamente reconocer, ¿no? Y poder soltar eso. Y se pierde obviamente todo tipo de respeto y esto perjudica el equilibrio del alma. Y ahí empiezan otra vez esto que llamamos los movimientos de compensación, ¿no? Cuando yo estoy en sintonía con mis padres, por eso es tan importante ahora cuando, bueno, estemos en la clase 3 que vemos la psicoterapia, pero no importa porque yo ya les dije que nosotros vemos lo mismo todas las veces porque es que son cosas fundamentales que tenemos que manejar. Después, si ustedes se quieren leer los 40 libros de Hellinger, todo eso lo pueden hacer porque que les va a venir bien, mirar videos de Hellinger, no sé, bien, para poner más contenido, leer los libros que les voy pasando. Eso nunca está de más. Pero es que, recuerdan que dijimos lo de la separación. Cuando yo me siento como que mis padres, bueno, estoy enojado con mis padres, en realidad estamos todos acá enojados con nuestros padres, ¿sí? Es que en realidad estamos sanando eso. Yo lo pude ver muchas veces en mí y verlo me ayudó mucho. Eso no significa que ya lo haya resuelto, pero sí por lo menos que me va ayudando. ¿Mm? Porque ese es el kit de la cuestión. Cuando ustedes reciben a sus clientes, claro, parece que viene una persona adulta de 40, 50 años o no sé cuántos años, que está enojada con sus padres todavía. Yo, por ejemplo, estoy haciendo esto y doy clases de esto y constelo y todo porque yo también haciendo esto sano, lo mío. Si no estaría haciendo otra cosa, pero no, tengo que estar haciendo esto. Y claro, cuando yo hago los movimientos, acá o estoy conversando de todo, a mí también se me están moviendo cosas. Y eso es lo bueno, que se nos muevan cosas. Por ahí nos vamos a enojar un poco a veces cuando escuchamos estas cosas. Yo una vez me había enojado con ese Hellinger, decía, pero ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Qué dice? Debe estar equivocado. Pero cuando yo estoy en sintonía con mis padres, significa que yo tomé lo que recibí de ellos, que fue lo más importante, la vida. Cosa, la vida, que yo ahora no puedo devolver en la relación de los padres con los hijos. ¿Qué sucede? No se puede devolver. Yo no puedo como hijo devolverle la vida a mis padres. Por eso tenemos estos rollos y este sentimiento como de culpa hacia nuestros padres, de deuda. Y si nuestros padres son un poco de, ¿no? Hacernos sentir culpables, como que más se acrecienta la cosa ahí. Pero es que no le debemos nada. Por eso los honramos. Honrar significa gracias por la vida. Y tengo que renunciar a todo eso que no se pudo recibir de los padres. Todo eso que a mí me hubiera gustado, que mis padres me dieran y no me dieron. Ese amor que me hubiese gustado recibir, esas caricias,
mis padres jugaran conmigo, o no trabajaran tanto, o no hicieran diferencia entre mi hermano y yo, o bueno, todas esas cosas que nuestros padres hicieron. A eso tenemos que renunciar. Es duro, lleva tiempo, no es que lo vamos a hacer de un día para el otro, pero es que tenemos que emprender ese camino en el que podamos lograrlo, sentir bueno, que sí, que estamos realmente ya en sintonía con ellos, ¿no? Bien, esto ya lo dijimos en la otra parte, por eso no se los vuelvo a decir. Cuando nosotros estamos en conflicto en nuestra vida, ese conflicto viene debido justamente a esta separación que vivimos. Es como un rechazo hacia la vida. Hay que usar las palabras rechazo porque así vamos escuchando lo que necesitamos escuchar, decir, ¿no? Claro, nosotros tenemos de conflicto con estas energías, ¿no? Masculinas y femeninas, que ya nos viene de acá, porque como yo no puedo tomar a mis padres, o sea, o capaz que tomé a mi madre, parece que me llevo bien con mi madre y la tomé, y a papá no, es que me falta algo, ¿no? O tomé a papá y a mamá no, porque también puede ser. Necesito tomar a los dos, sí o sí, porque papá es el sí, mamá es la vida. Entonces no puedo dejar de tomar a los dos. Si yo no tomo a mis padres, voy a tener conflictos en mi vida. Dice Hellinger que la persona designada por el sistema para señalar al excluido, que justamente está dentro de ese alma, es justamente la persona, vamos a llamar la persona, imaginemos que, a ver, que ella está congelando una enfermedad X, ¿no? Que tiene, y cuando se ubica, bueno, pone la mamá ya así, qué sé yo, el papá así, y ella mira a esto, o mira hacia allá, vamos a hacerlo más difícil. Se ubica y dice, poneme mirando hacia allá. Entonces yo le pregunto, ¿qué estás mirando acá? No sé, dice ella. Le hago elegir estas formitas y ella elige este. Entonces se lo pongo. Y ahí ya nos vamos dando cuenta, porque ese ya va a ser el primer movimiento que hace su alma, cuando ve esto. Por eso siempre que buscamos a los excluidos dentro del sistema y vamos ordenando, Hellinger a eso le llamó movimientos del alma. Y ahí podemos ver, ¿no? Según nos sentamos guiados, si, bueno, es un hombre, obviamente que es un hombre que está mirando, preguntarle si en su sistema o alguien que enfermó de algo así, y ahí nos va a guiar, ¿no? Hacia el representante, el excluido que ella está mirando, le ponemos varios hombrecitos para que elija uno, en este caso yo lo hago más breve para que, como imaginar que eligió este, vamos a poner todavía este no se lo sacamos, lo dejamos ahí, para que ella mire a ese. Esto de las miradas es muy profundo porque uno dice, pero no es que mirar con los ojos, es verlo, darme cuenta que él también pertenece, es incluirlo, es darle un lugar. Porque si mi alma sigue mirando esto, no puede hacer este movimiento, que es el movimiento final del espíritu hacia la vida. ¿Mm? Está como mirando ahí.
Por eso constelamos, para descubrir todo esto y poder hacer los movimientos hacia la vida. Así obviamente que lo estamos haciendo contado como el cuento, ¿no? Después obviamente que cuando constelamos vemos otras cosas. Acá no se siente lo mismo porque es como que lo estamos explicando. Por eso es muy normal que el enfermo esté somatizando una enfermedad que está ligada a alguien. Cuando el enfermo por fin acepta su enfermedad, va a empezar a mirar sus conflictos y va a asumir lo que rechazó, dándose cuenta, ¿no? ¿A quién excluyó de su vida? Y la enfermedad ahí se va a retirar. Cuando nosotros nos reconciliamos, es que la enfermedad se retira. Eso no es que a veces digo, voy a hacer una constelación y ya está. Nosotros también queremos, ¿no? La comida express, todo rápido, todo rápido. No, a veces hay que hacer distintos movimientos y nosotros aprendemos a respetar eso. Porque es como que no estamos en la cabeza, entonces que lo que decimos al otro es que nos sale realmente del alma. ¿Sí? Y vamos viendo, bueno, a ver, en esta constelación María pudo ver esto, pudo honrar, ¿sí? Sintió hasta ahí. Bueno, ahora la vamos a dejar que ella descanse, ¿sí? Bueno, honró a sus padres, bueno, imaginemos que pasó todo, ¿no? Y más adelante, ella quizás pueda acceder a ese otro movimiento. Y qué bien. No es que sí o sí tiene que salir perfecto. Esto va a salir como el cliente lo esté viviendo. Cuando me reconcilio, ¿m? Cuando ya incluyo a este, que era el que representaba el excluido, ¿no? No sé, no sé quién puede ser, vamos a imaginar que no sé, bueno, yo un hijo que abortó, vamos a imaginar, ¿no? Y este era el aborto, ¿no? Y ella lo honró y lo vio y lo incluyó con amor. En su vida ya la enfermedad se retira, porque yo le di un lugar dentro del sistema. Y eso es un movimiento del espíritu. Ahí ya empieza a moverse el espíritu. Al final de la constelación siempre se mueve el espíritu. Por eso el cliente después hace estos gestos, que se toca el pecho, que los ojos le brillan, o bueno, no sé lo que suceda, porque no siempre sucede lo mismo. Bien. Recordemos esto que ya lo dijimos la otra vez, pero esto es importante que nosotros también lo sepamos, que siempre todas las enfermedades corporales, o sea, las que están ligadas con una enfermedad física, vienen de la madre. Y las enfermedades mentales, o sea, todo lo que es emocional, psicológico, psiquiátrico, o sea, todo lo de la mente, viene del padre. Esa es una buena manera, porque cuando le hagamos elegir al el representante, seguramente, si es una enfermedad física, vieron como dice Aurora, va a elegir uno con formita así cilíndrica, y si es algo más que tiene que ver con lo mental, va a elegir un prisma, ¿no? Bien, las enfermedades serias, cuando tenemos una esquizofrenia, ¿no? Estas bueno, que el enfermo, digamos, hospitalizado, todo esto, eh, es porque, dice Hellinger, ¿no? Que vienen de un secreto no asumido
varias generaciones anteriores. Él lo llama como que hubo un asesinato. Alguien mató a otro y bueno, eso se guardó como un secreto. Entonces después alguien en el sistema, por eso por ejemplo la esquizofrenia es como que está viviendo a los dos, ¿no? Dentro de sí. Está viviendo al que mató y al que lo mataron. Está representando a dos, por eso se divide, ¿no? Esto y se viven estas enfermedades así. Bien. ¿Por qué? Por lo general esas enfermedades ustedes no creo que las vayan a constelar, eh, pero puede venir algún familiar del sistema a constelar esa enfermedad que, por ejemplo, viene repitiendo mucho en su sistema, sería una buena manera de verlo, ¿no? También se puede deber, dice Hellinger, a un movimiento interrumpido con la madre, que ya después en otras clases lo vamos a volver a ver, esos movimientos interrumpidos, eh, donde el niño, bueno, puede ser que su mamá murió o fue separado de mamá, lo que sea que haya sucedido donde él experimentó una separación, eso después puede terminar en una depresión. También vemos el tema de los trastornos alimentarios, que también lo tenemos que tratar como problemas que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Con el padre. Aunque el alimento tiene que ver siempre con la mamá, ¿no? Porque la mamá es la que nutre. Cuando yo tomo incondicionalmente a mamá, que es la base de la vida, en esa entrega incondicional, todo fluye bien con mi alimentación. Pero cuando tengo trastornos alimentarios, ¿sí? Es que hay algo con mamá que todavía no hemos sanado o soltado.